viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Bueno, reflexionando sobre el tema para ver en esta noche, estamos próximos a celebrar la Semana Santa, que el mundo dice, y la Semana de Pascua. Y pues algo que sucede en estos tiempos es ese tiempo de recordar y reflexionar. Por eso el título de esta prédica es ¿Qué Dios ha hecho por ti y por mí? Y voy a repartir unas citas. Quiero escuchar a los varones que están conectados. Le voy a pedir el favor al obispo Alfredito que nos ayude con Juan, capítulo 6, versículo 44. Al pastor Luis Merchán que me ayude con Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 6. Al pastor Raimundo, que me ayude con Colosenses, capítulo 1, versículo 26 y 27. Mi hermano Dubier está conectado. Mi hermano Dubier. No, él se retiró. Bueno, por favor me ayudas tú, amor, con Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 al 11. ¿Qué otro varón está conectado? Alexis, ¿cierto? Sí, Alexis. Que por favor, Alexis, me ayudes con Segunda de Corintios 5:18. Ricardo y el pastor Oscar también. ¿Están conectados? Amén. Bueno, a mi pastor Oscar le va a pedir el favor que me ayude 7, versículos 23 al 31. ¿Cuál lectura se te fue la voz? Y, ¿me escuchan? Repítela del pastor Oscar, por favor. Hechos Amén. 17, 23, 31. Y la de mi hermano Ricardo, Mateo 5, 13, 16. Entonces, vamos a iniciar una reflexión y una recordación. Hoy vamos a recordar las cosas buenas que Dios ha hecho a favor tuyo y mío. Vamos a recordar ese regalo hermoso que Dios ha traído a tu vida, a tu salud, a tu cuerpo, a todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a recordar que hay un regalo que Dios ha traído desde el más joven, desde el más pequeño hasta el más mayor, y es la familia en la cual tú te mueves. Tu familia de sangre, pero tu familia en la iglesia, en la congregación. Pero si vamos más allá, Dios nos ha dado a ti y a mí unos talentos y unos dones. Y si tú reflexionas sobre tu vida, tu salud, tu familia, tus dones, tus talentos,
En familia, hazlo extensivo, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus hermanos en la iglesia, tus pastores. Podemos al final de esta reflexión decirle gracias Dios. Pero por encima de todo, de todas estas cosas buenas y hermosas que Dios nos ha regalado, hay todavía algo mucho más precioso que Él hizo y que costó mucho, un precio de sangre. Porque Él, tu Padre Celestial, Dios, el Padre de las luces, nos ha dado a través de su amado Hijo la salvación y la vida eterna. La salvación y la vida eterna. Porque habiendo desobedecido a Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios mismo encontró la manera de corregir nuestro rumbo y acercarnos nuevamente a Él. Entonces, estamos recordando las cosas buenas que tu Padre Celestial, tu Abba Padre, dice la palabra. Papito Dios. Le puedes decir Abba Padre, es Papito Dios. Y es por amor. Fue por amor. Vamos a ir a Juan 6:44. Amén. Amén. Dice así la Biblia: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Amén. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En mi Biblia, la Reina Valera del 60, ese versículo está escrito en rojo. Que está hablando es el mismo Señor Jesucristo. Oraba mi hermana Noema, oraba mi hermana Tatiana, y algunos de ustedes, la pastora Clarita también, de la necesidad de ir y compartir el evangelio, de el amor por las almas, por otros hermanos de la iglesia y por los que no son aún hermanos, que no conocen la palabra. Yo creo que cuando tú haces un checklist y dices, Dios mío, gracias por la vida, gracias por mi familia, gracias por esos dones, esos talentos. Hoy escuchamos estas voces hermosas de mis diferentes hermanos, hermanas y aún desde los más pequeños. Y darle gracias a Dios, pero darle gracias por el bien más preciado, la salvación y la vida eterna. Yo no sé si usted hoy le compartió a alguien. Yo hoy estaba en mi trabajo en el Hospital Santa Clara y Dios me colocó a 2 personas para hablar hoy de lo que hizo Él en la cruz. Una médica, la doctora Gina, ella me decía, Doc, yo soy católica con mi esposo, pero yo creo en Dios. Yo le decía, miremos los puntos que nos unen y miremos qué es lo más importante. Creemos que Jesucristo murió allí en la cruz y pagó un precio. Y sabemos que hay un cielo y un infierno y que el único camino es Él. Y él me decía, yo creo. Y luego bajé y estaba hablando con la secretaria de la oficina de calidad. Y ella me decía, Doc, yo quiero hablar contigo. Yo quiero porque tengo una situación. Entonces me contaba, yo le decía, lo importante es creer.
y saber qué hizo el Señor Jesucristo. Y creemos en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como decía mi hermana Noema, hay personas que no conocen, pero que anhelan conocer. Lo decía también mi esposo en su oración, que podamos prepararnos, que podamos esos dones y esos talentos, esos ministerios, poder hablar la palabra con denuedo, con autoridad. Yo sí quiero de verdad que la reflexión que hagamos esta noche es, ¿tú qué hiciste hoy? De pronto, algunos trabajan cerca de su casa, de pronto tuvieron que ir a mercar algo a la tienda de la esquina, de pronto estaban en el colegio, en la universidad. ¿Pudiste compartirle hoy a alguien? ¿Fuiste de testimonio para alguien? ¿Estamos haciendo la tarea? Si tú y yo estamos agradecidos por todas esas otras cosas que Dios nos ha dado y entendemos que el bien más preciado que Él nos ha podido dar es a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, y es la salvación y la vida eterna. Y todo eso es por amor. El miércoles veíamos en la iglesia de Madrid y ya habíamos visto un tema y mi esposo estaba recordando qué hizo Jesús por ti y por mí en la cruz. Y él nos preguntaba el miércoles, ¿y por qué creen que él hizo todo eso? Por amor, decíamos. Y si hemos recibido de gracia damos. Así que no dudes lo que dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, ninguno, el único camino, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Solo hay un camino, uno solo, Jesucristo. Ahora bien, esa era la voluntad de Dios, hacer posible que un día volviéramos a su lado. ¿Para qué? Para alabarle, para darle la gloria. Y Él quiso abrir ese acceso a la casa celestial, al lugar de gloria, de perfecta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy yo hablaba de eso en el hospital. ¿En quién hemos creído? En unas estatuas que están allí colgadas, respetuosamente le decía yo a la persona, a la doctora, a la médica que estaba ahí conmigo. Me decía, no, claro que yo entiendo que no son esas figuras de yeso, yo lo entiendo. Y me decía, pero mi esposo, él acepta ir a la iglesia, pero yo le decía, mira, recuerda lo que es importante. Y hay un solo camino. ¿Lo estamos haciendo? Él envió a su hijo a morir aquí en la cruz. Y es gracias a Jesucristo que tú y yo podemos hoy tener una correcta relación con Dios y vivir en una esperanza futura. Acuérdate que el tiempo de Dios es un eterno presente, las cosas ya fueron hechas y nosotros vivimos en un tiempo cronos. Pero el tiempo que vamos a vivir aquí en esta tierra es más corto que lo que nos espera en la morada celestial, en la vida eterna. Es importante que no nos quedemos callados, que podamos expresar en lo que hemos creído. Pero la pastora Clarita también decía, tenemos que formarnos, tenemos que estar de pronto en un instituto, tenemos que escudriñar la palabra. Obvio, ella hablaba de nuestro instituto OREF. Y es importante, sé que muchos de los que están conectados hoy son los estudiantes del instituto. Dios les bendiga, estudiantes, Dios les bendiga, maestros, director, coordinador, pastores. Pero hay un para qué.
Dios les ha permitido formarse y estar estudiando para quitar vendas, para poder comprender mejor, para estar más seguros, para derribar muros y mentiras. Pero todo tiene un propósito. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por eso Él ha hecho posible que volviéramos a su lado, para alabarle, para darle gloria, para abrir acceso a su morada celestial, un lugar de gloria, de perfecta comunión. Y es gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6? Creo que Amén. es así. Amén. Gloria a Dios. Dice así, dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Hasta 6, ¿cierto? Hasta ahí. Amén. Sí, amén. ¿Qué hizo Jesucristo por ti y por mí en la cruz? ¿Y qué hizo el Padre Celestial? Nos escogió, nos llamó. ¿Qué hizo Jesucristo? Nos justificó, nos declaró justos sin merecerlos, pagando un precio. ¿Qué hizo? Nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Ahora Dios no nos ve directamente, nos ve a través del Señor Jesucristo. ¿Pero qué más hizo? Entonces nos escogió, nos llamó, nos justificó, nos reconcilió, nos santificó, nos ha declarado santos, recordando que hay una santidad posicional porque Él es santo, pero una santidad práctica, la que yo tengo que vivir. ¿Y qué dice también la palabra que está sucediendo en nosotros? Seremos transformados, iremos de gloria en gloria. Lo vamos a ver en otras citas más adelante. Es todo un proceso, pero todo sucede por amor. Y yo sé que cuando uno recibe esos regalos, como yo les digo a los estudiantes o cuando estoy predicando allá en la iglesia de Madrid, a veces no destapamos todos esos regalos, los dejamos ahí guardaditos. Y el Padre Celestial esperando que tú y yo los destapemos, porque a veces no sabemos, no nos alcanza nuestra imaginación para entender que Dios tiene todos esos regalos. Pero leían el pastor Luis, el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y luego dice, porque según Él nos escogió. Yo no sé si tú te alegras de esto que está diciendo la palabra. Yo me gozo y porque estoy agradecida, porque gracias a Dios se me cayó la venda, se me destaparon los oídos, ese corazón de piedra fue transformado en un corazón de carne. Es que hoy, no importa dónde yo esté, abro mi boca, que Dios es el que la llena, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero tú tienes que abrirla, tienes que ser testimonio vivo, tienes que ser luz. Y lo decía y lo leía el pastor Luis. Nos bendijo con toda. Yo no sé si tú entiendes ese toda.
Pero es lo que estábamos hablando. Entendemos que es un regalo, la vida, la familia, los dones, los talentos, el ministerio, pero lo más preciado, la salvación y la vida eterna. Entendemos que según la palabra que nos leyó el pastor Luis, nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos escogió, nos predestinó y nos adoptó como hijos e hijas de Dios a través de su Hijo Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, de su gracia, la cual nos hizo aceptos en su amado. Ok, ¿qué más vamos a reflexionar? Que Jesús en comunión permanente con el Padre, común unión, conocía el cuán grande deseo de su corazón y era que pudiéramos volver a Él. Por tanto, Él no dudó en renunciar a su gloria exterior. Se redujo a la forma de hombre, haciéndose humilde y siervo, con el fin de identificarse. A veces cuando estamos en consejería o alguien nos cuenta algo, dice, es que usted no puede entender lo que yo siento. Es que uno a veces dice, es que yo me puedo imaginar, pero la persona dice, no, es que usted no siente porque, pero Jesús vino, se hizo hombre y experimentó hambre, sed, lloró. Él sí puede decir que se identifica con nuestra condición humana. No escatimó sufrir ¿qué? Desprecio, blasfemia, injusticia, dolor y la muerte más humillante de su época, con tal de obsequiarnos a ti y a mí el cielo, esa salvación, esa vida eterna. Él, siendo 100% Dios, 100% hombre, Jesucristo, nombre divino, nombre humano. ¿Qué dice Colosenses 1, 26, 27? Pastor Rey. Colosenses 1, 26, 27. Dios les bendiga. Amén, pastor. Colosenses 1, 26 y 27 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, porque ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. El misterio que había estado oculto ha sido revelado a ti y a mí. Y aunque tú no lo has visto, aunque nuestros ojos no lo pueden ver, hemos aceptado por fe en el Hijo de Dios. Lo hemos declarado nuestro Señor y Salvador. Porque nosotros hemos entendido que no basta, hemos ido un poco más allá, no basta solo entenderlo como nuestro Salvador, sino como el Señor de tu vida, de todas las áreas de tu vida. Y ahí hemos avanzado. Ese misterio que estaba oculto ha sido revelado a ti y a mí. ¿Saben cuando yo hice mi oración de fe y me empecé a congregar? Hubo algo que me impactó. Y el haber leído una porción de Isaías y luego ir al Evangelio de Mateo y ver
que el libro de Isaías fue escrito 650 años antes de Cristo. Y en sus capítulos, en sus primeros capítulos y en el 6, él estaba profetizando que vendría el Emmanuel nacido de una virgen. Y se cumplió perfectamente la palabra. Y yo decía, Señor, ¿por qué me permitiste entender esto? 650 años antes de Cristo. Isaías estaba profetizando. Y así lo hace en sus versículos y cómo iba de padecer 53, 54. Yo decía, Señor, tú no te equivocas, tú no te quedas corto. Y saben, eso impactó mi vida. Y yo escuchaba cuando predicaban y explicaban, y yo decía, Señor, yo no me había dado cuenta. Yo iba a la iglesia católica y me gozaba cuando leían los evangelios y yo como que, y de pronto leían otra porción, no me acuerdo en qué parte, y yo le decía, Señor, hay algo más que está repitiendo como loritos, un poco de frases y de oraciones ahí. Pero cada vez que leían los evangelios y leían otras porciones de la palabra, yo decía, eso es lo que más me agrada. Cuando ya yo conocí al Señor, me invitaron, hice mi confesión de fe, empecé a prepararme. Eso fue por allá alrededor del año 90, 91. Y yo decía, wow, Señor, y uno después de que ha estudiado en la universidad y todo, esas cosas le impactan. A mí me impactó mucho. Y ver que lo que dice acá y lee el Pastor Rey, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Coloca ahí tu nombre. Ha sido manifestado a Clarita, a Eloísa, a Flor, Mercedes, Martica, a Nuri, Luis, Alexis, Daniel, Elizabeth. Ha sido manifestado a ti. ¡Qué regalo tan hermoso! Por eso, si entendemos todo esto, tenemos que abrir nuestra boca con convicción. Ese misterio que fue oculto y que aún sigue siendo oculto para muchas personas, fue revelado a tu vida y a mi vida. Ese misterio a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de ese misterio que es Cristo, la esperanza de su gloria. ¿Eso no es amor? Un padre amoroso que buscó la manera de corregir lo que había pasado con el primer Adán, devolvernos a su morada celestial, de poder compartir con nosotros y te escogió a ti y te llamó a ti. Y como leía el pastor Luis, tiene bendiciones, toda bendición. Sino que a veces nosotros no somos capaces de ver qué fue lo que hizo este Salvador, el Señor de nuestra vida. He escuchado al Papa Francisco decir que lo que pasó en la cruz fue un error. No fue un error, estaba planeado. Y Él ocupó el puesto que teníamos que tener nosotros. Y allí en ese lugar quedó clavada el acta que nos era contraria, que nos declaraba muertos espiritualmente, que nos declaraba pobres y que nos declaraba enfermos. En todo lo que quiere decir pobres espiritualmente, enfermos físicos espiritualmente, pero muertos espiritualmente. Allí quedó clavada el acta que nos era contraria. Ahora bien, hemos visto tres cosas. Esos regalos que Dios nos ha dado, incluyendo el regalo más preciado, la salvación y la vida eterna. Luego ver que vino Jesucristo a cumplir esa voluntad del Padre, porque Él no hacía sino la voluntad del Padre, en una comunión, en una común unión perfecta.
y que podemos tener esa correcta relación. Lo leía el pastor Luis en Efesios 1, 3 al 6. Ahora entendemos que Jesucristo soportó, se hizo hombre para entender, para identificarse contigo y conmigo. Y que a él sí no le podemos decir, no, es que tú no sabes lo que yo siento, es que tú no sientes lo mismo que yo. No, él lo hizo. No le importó su condición. Él, 100% Dios, 100% hombre, vino a revelarse. Lo leía el pastor Rey, Colosenses 1, 26, 27. El misterio que estaba oculto desde siglos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Coloca tu nombre ahí. Ahora bien, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, versos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Gracias. Hace varios años, cuando leí esa porción del 5 al 11, primero el título que hay allí dice Humillación y exaltación de Cristo. Me pidieron que hiciera un ejercicio. Del versículo 5 subrayara la palabra sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y era algo por lo que estaba mi hermana Noema orando. Sentir eso que también movió a nuestro Señor Jesucristo. Esa necesidad de despojarse. En el 7 me dijeron, por favor, encierra la palabra despojarse. Asimismo, tomando qué forma de siervo, encierra la palabra siervo. Por eso ustedes me van a escuchar a mí diciendo, somos hijos e hijas de Dios con corazón de siervo. ¿Por qué? Porque aquí este versículo 7 no está diciendo solamente que el mismo Señor Jesucristo bajó, se hizo hombre, sino algo característico, siervo, hecho semejante a los hombres. Y del 8 me pidieron que subrayara la palabra humilló. Y luego la palabra obediente hasta la muerte. Y encerrara esas palabras. Se humilló. No solamente bajó y se hizo hombre, sino que se hizo ¿qué? Siervo. Vino a servir. Y eso recuerda que hace como 10 años estábamos enseñando las cartillas del millón de líderes y veíamos la enseñanza de la toalla y la vasija, donde el Señor lava los pies a sus discípulos. Y Él les enseñó siempre, el que quiera ser grande, primero tiene que servir. Siervo. Se humilló. Fue que obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego me pidieron que en el versículo 9 subrayara la palabra exaltó, por lo cual Dios le exaltó. Porque es que el Señor Jesucristo no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre.
Duro, claro que sí. Por eso en el monte, cuando estaba orando, decía, Señor, si quieres, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recuerde que esta es una reflexión antes de lo que va a empezar a nombrarse como la Semana Santa, como la Semana de Pascua, pero estamos acá reflexionando porque es importante. Y entonces, del versículo 9, esa palabra exaltó. ¿Quién? Dios mismo, el Padre Celestial, lo exaltó. ¿Por qué? Porque Él se humilló, se despojó, se hizo hombre, pero no cualquier hombre, siervo. Se humilló, fue obediente. ¿Hasta cuánto? Hasta la muerte, la milla extra. Y por tanto Dios le exaltó. Y en el versículo 10 me pidieron que encerrara el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El único camino, decía yo esta mañana, para llegar al Padre es el Señor Jesucristo. Y finalmente, en el versículo 11, me pidieron que encerrara la palabra, confiese que Jesucristo es el Señor. Y ahí le colocaron un subtítulo que le dice que no solo es Salvador, sino es el Señor de tu vida y de mi vida. Para aquellos que hemos hecho nuestra confesión de fe. En fin, esta porción de la palabra nos desafía a ti y a mí para ser esos hijos, esas hijas de Dios, obrando en este momento aquí en la tierra, en este momento que estamos aquí, bajo la poderosa guía del Espíritu Santo, para ser instrumentos de redención, reconciliación, de paz y que las personas puedan experimentar el perdón de Dios. Vamos a leer 2 Corintios 5:18. 2 Corintios. Amén, hermana Elizabeth. 5:18. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Amén. Cuando empezamos a enseñar discipulado, donde nosotros estuvimos congregándonos y formándonos y estudiando también, había discipulado, escuela de crecimiento y luego instituto. A mí siempre me ha gustado enseñar las bases, los fundamentos. Y claro, uno está con ese primer amor, con esas ganas, y uno dice, pero venga, ¿yo qué? ¿En qué ministerio? ¿Dios a qué me ha llamado? Y yo le decía a mis estudiantes, mira, Dios sabe que te está llamando, es en el tiempo de Dios, pero hay algo que tú y yo tenemos y que debemos saber, y es lo que mi hermano Alexis nos leyó. Y es que el primero nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, ¿qué? Él lo leía, el ministerio de la reconciliación. Yo no sé si tú has sido llamado al ministerio como pastor, como profeta, como maestro, o estás en los ministerios prácticos de ayudas, en enseñanza, en exhortación, en profecía, no lo sé. Pero sé y estoy segura de que segura que esto que dice 2 Corintios 5:18 es para ti y para mí. Ese ministerio de qué que nos ha sido dado de la reconciliación, de reconciliar qué al mundo con Dios. Por eso no te debes quedar callado.
Ay, hermana, es que yo no sé cómo hablar, es que yo no sé, a mí me da como penita. Primero el testimonio, y lo vamos a ver más adelante. El testimonio, porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Hoy me decía la secretaria, doctora, es que yo veo cuando estoy allá, yo veo a su esposo, a sus hijos, y ustedes son un testimonio. Y ella no conoce mucho de Dios, o sea, por eso me atrevo a confiarle y a contarle esto y pedirle un consejo. Sí, tal vez no seamos los más diestros para hablar, pero cuando tú te preparas, cuando tú escudriñas la palabra, cuando tú la estudias, la memorizas, Dios va a permitir que en el momento preciso el Espíritu Santo te recuerde lo que está escrito. Yo siempre les decía a los chicos cuando eran más pequeños, pues ahora son grandes, ya el mayor está hasta casado. Hijo, tienes que leer la palabra, o si no, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo? Como cuando vas a ir a estudiar en una universidad, en un colegio, si tú no estudias, ¿qué te va a recordar? Tienes que prepararte, tienes que leer, tienes que escudriñar, memorizar, reflexionar, aprender la palabra, entenderla con entendimiento, con sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, tenemos que ser desafiados a ser esos hijos e hijas de Dios, obrando en este tiempo, en este mundo, bajo la poderosa guía del Espíritu Santo, para ser esos instrumentos de ¿qué? De reconciliación, de paz, de que puedan experimentar el perdón de Dios, puedan arrepentirse, como dice la palabra. ¿Y cuál es ese ministerio que seguro tú y yo tenemos? El ministerio de la reconciliación. Ahora bien, tenemos que aprender a ser parte del equipo ganador. Del equipo ganador, sí. De ese equipo que lleva la buena nueva, que presenta la buena nueva al mundo que no conoce de Dios, del Señor Jesucristo. Porque nosotros ya somos del linaje de Dios, somos sus hijos y sus hijas, y tenemos que llevar la palabra con toda inteligencia y sabiduría, con toda estrategia. Hoy en día los medios, el WhatsApp, el Internet, el Face, el Instagram, están ahí, y si lo sabemos usar, son una herramienta. Dios permite que tú y yo seamos esos hijos, esas hijas de Dios con corazón de siervo, que tengan sabiduría e inteligencia espiritual, que podamos hablar su palabra con denuedo y con autoridad. Miremos qué dice Hechos, capítulo 17, versículos 23 al 31. Hechos 17. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, a que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra,
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. ¿De qué está hablando Pablo en Atenas? Allí tenían una figura, un santuario, y no le tenían nombre al Dios no conocido. Y Pablo aprovecha esta circunstancia para decirles a los atenienses, ese que tú no conoces es el que yo te vengo a presentar. ¿Para qué? ¿A quién estaba presentando? A Jesucristo. Siendo pues, dice el versículo 29, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero ese Dios desconocido, pasando por encima de la ignorancia de los hombres, un día juzgará al mundo con justicia. Y Dios quiere el arrepentimiento. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, se burlaban también. Esta presentación que hace Pablo, que presenta a nuestro Señor Jesucristo, que es mucho más que lo que el hombre en su mente infinita, en su comprensión está. El que hizo todas las cosas, el ser superior, el Dios, el Padre Celestial, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos. Y el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, para que busquen a Dios. Y dice el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿A quién estaba presentando Pablo? ¿A quién tienes tú y yo que presentar? ¿A quién tenemos que presentar? Al Señor Jesucristo. Somos linaje suyo. Benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo extender el evangelio? ¿Cómo llevar la buena nueva al mundo que no lo conoce? Preparándonos, escudriñando, estudiando, memorizando, reflexionando. Gloria a Dios por estos tiempos, como decía mi hermana Angie, estos tiempos que yo llamo refrigerios. Refrigerios que no son muy largos y nos permiten volver a repasar, volver a estudiar. Mi invitación para ti en este día es que dejes brillar tu luz donde quiera que estés. Porque como dice la palabra, ¿quién encenderá una lámpara y luego la esconderá? Recuerda, tú y yo somos la luz del mundo. Por eso vamos a recordar lo que dice Mateo 5, 13 al 16. Dios bendiga.
Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Cuando hablábamos de ese testimonio, de ser esas cartas abiertas, escritas con el dedo de Dios, que han sido transformadas, que pasamos de muerte a vida, y Dios nos ha cambiado cuando damos nuestro testimonio. Me acuerdo que hoy también estaba hablando con otra persona y le decía, yo fui criada con paisas y allá en Medellín se jugaba mucho, las mujeres jugaban mucho las cartas, se tomaba mucho y Dios me cambió, me transformó. Y ellos decían, "Ve, no podemos creer". Y yo le decía así a esa persona, Dios cambió, Dios me transformó. Y a eso que leía el pastor Ricardo, somos vosotros, dice el 14, vosotros sois la luz del mundo. Coloca ahí su nombre. Yo conozco hermanos que les da pena subrayar la palabra, resaltarla, hacer la anotación. Listo, no quieres subrayar en la Biblia. Anótalo, lleva un cuaderno. Yo he visto mujeres en nuestra congregación que llevan sus libretas muy bonitas con muñecos, pues, que llevan colores, que llevan resaltadores. Se trata de estudiar y comprender para que cuando tú estés leyendo y pases por ahí, esto lo enseñó tal pastor, esto lo predicó el hermano que vino de República Dominicana, esto lo enseñó. Yo tengo cuando asistí, tuve la oportunidad de asistir varias veces y escuchar predicar al pastor Héctor. Yo me gozaba, para mí era como una abuela, y yo iba anotando las cosas que él iba hablando. Y tengo muchas cosas subrayadas de cuando él predicaba. Eso es bueno, mi hermano. Y aquí dice, vosotros sois la luz del mundo. Coloca ahí, tú eres luz, tú no eres tinieblas, tú eres luz para el mundo. Y el versículo 16, así alumbre vuestra luz, pero no para que te pongan el brazo a ti y te ponderen, sino para qué, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es una de mis invitaciones. Seamos luz en medio de las tinieblas. Entendamos que cuando habla el versículo 16 de que así alumbre vuestra luz, está hablando de nuestro testimonio. Está hablando de la manera en la que tú convences con tu ejemplo en tu casa. También nos ha pasado a Daniel y a mí que a veces se acercan los jóvenes y ¿sabes qué? Mi papá acá en la iglesia o mi mamá es una, pero cuando estamos en la casa, otros. Oh, qué pena. Y con los jóvenes, eso hace que a veces aparten los jóvenes, que no quieran estar, porque no somos de testimonio. En nuestro trabajo, la gente duda. O somos los agentes 007, que nadie sepa que somos cristianos. Estamos llamados y mi invitación hoy es que recuerdes que tú y yo somos luz en cada lugar donde nos coloca y que tenemos que permitir que esa luz alumbre, brille delante de todos para que vean vuestras buenas obras y alaben al Padre que está en los cielos. Finalmente, vamos a ver dos vidas como ejemplo para recordar algo más que el Señor me colocó esta madrugada. Y es que yo iba a dejar ahí
hasta Mateo 5, 13, 16. Pero él me llevó al Antiguo Testamento, al libro de Samuel, la primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Y me decía, y es algo que mi esposo permanentemente cuando está enseñando, predicando, recuerda, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan sacrificios o holocaustos o que se le obedezca? Yo no sé si ustedes de un tiempo para acá han visto cuando mi esposo se conecta el título que tiene que dice obediencia a la fe y a la verdad. Y es que él hace un tiempo entendió y por eso muchas veces nos pregunta, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Sacrificios? Que se le obedezca. El obedecer vale más que un sacrificio, que hacer oraciones sin un fondo espiritual, sin un arrepentimiento genuino, sin un conocimiento de la voluntad de Dios. Pues la rebeldía es tan grave como el pecado de la adivinación. La arrogancia es tan grave como el pecado de la idolatría. Y entonces vamos a ir a Primera de Samuel 15, 22, 23. Y yo quiero que hagamos una reflexión para tu vida. Y entonces aquí vemos a un rey y a su profeta. Primera de Samuel 15, versículo 22 y 23. El título que hay empezando el capítulo 15 dice, Saúl desobedece y es desechado. Y entonces vemos en el versículo 22 y 23, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, es la desobediencia. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl se equivocó. El rey Saúl no sabía estar en silencio para escuchar a Dios. No tomó la decisión correcta, desobedeció, usurpó la función de los sacerdotes, pretendió ser más, quiso vivir a su manera, quiso usar algo que había visto que hacían los sacerdotes, él mismo hacer holocausto. No solamente le bastaba con ser rey, ocupó otros ministerios, otros puestos que no eran los que les correspondía. No fue obediente, fue desobediente a la palabra de Dios. Por tanto, con esa desobediencia fue que desechado. Hay una cita que hace mucho tiempo la pastora Clarita leyó una vez en un ayuno y yo quedé
y quedé reflexionada. Vamos a ir a Romanos 12. Me gusta que siempre estemos yendo del Antiguo al Nuevo Testamento. Vamos a ir a Romanos 12, versículos, los dos primeros versículos. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el segundo, yo ya lo decía con mucha fuerza, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que a veces vamos, y lo dice también mi pastor Oscar, a veces llevamos a la iglesia las cosas del mundo, las costumbres del mundo, y eso no puede ser así. Y yo sé, él lo ha dicho, mi esposo también lo ha dicho cuando predica y enseña, no somos del mundo. Tenemos una ciudadanía celestial, estamos en este mundo. Por tanto, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestros pensamientos no son iguales a los de este mundo. Entonces, fíjese que en el Antiguo Testamento, el rey Saúl quiso vivir a su manera y vivir su fe a su manera y desobedeció. Usurpó ministerio. Pero ¿qué me dice la palabra? Que yo no debo ser así, que yo tengo que renovar mi entendimiento, mi mente y mi manera de hablar, mi manera de actuar. Un mal ejemplo, actuó mal, se equivocó el rey Saúl. Y vino el profeta y le dijo, por cuanto has desobedecido, hiciste las cosas a tu manera. Entonces, cuando los pastores, los maestros, tu consejero, tu líder te dice, no es de esta manera, no te pongas bravo o brava, están guardando tu corazón, guardando, esto no es correcto, esa persona no te conviene, esa manera como estás es porque necesitamos no ser como el mundo. Tenemos que llevar la buena nueva al mundo, pero no nos tenemos que convertir a ellos. Conviértase ellos a ti. El testimonio. Tenemos que ser luz. Ahora bien, hay un hombre conforme al corazón de Dios. David, el rey que sucedió a Saúl en el trono. Y nos da ejemplo de cómo estar a solas con Él, de buscar la dirección de Dios para poder, ¿qué? Obedecer. Por eso, si ustedes ven cómo está conectado mi esposo en uno de los links que él usa, cuando lo vemos conectado, dice obediencia a la fe y a la verdad. Vamos a ir al Salmo 143, versículo 8 y 10. Ya vamos a terminar. Salmos 143. Amor, ¿me ayudas con 2 Corintios 3, 18? Pastora Clarita, ¿me ayudas con el Salmo 8, versículo 4 y 5? Y Martica Moscoso, ¿me ayudas con Hebreos 12, 28, 29? Salmo 143, le voy a pedir el favor a mi hermana Loisa que me lo ayude a leer. Salmo 143, versículo 8 y 10. Amén. ¿Lo leo? Sí, espérame que ahora la que no ha llegado ahí soy yo. Un minuto. Ya, mi hermana. Salmo 143, versículo 8 al 10. Amén, hermana. Hazme
oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu Y luego el rey que lo sucedió, el rey David, que nos da ejemplo de doblar rodilla, escuchar la dirección de Dios para poder, ¿qué? Hacer esa voluntad, ser obediente. Yo no sé si usted logra ver la diferencia y a qué nos está invitando nuestro Padre Celestial en esta noche. A llevar la buena nueva, a ser agradecido con todas las cosas hermosas, esos regalos que Dios nos ha dado, pero el mayor, la salvación y la vida eterna. A entender que vino el mismo Señor Jesucristo, se hizo hombre, 100% Dios, 100% hombre, a experimentar esa muerte allí en la cruz con un único propósito, reconciliarnos a nosotros con nuestro Padre Celestial, pero a su vez nos delegó ese ministerio de la reconciliación. Tenemos que ser esa luz en medio de las tinieblas, porque tenemos ese linaje, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque si hemos entendido que todo eso fue por amor, de gracia damos, de gracia recibimos, de gracia damos, porque somos hijos e hijas de Dios con corazón de siervo, pero que no hacemos las cosas de cualquier manera, que tenemos que ser obedientes, que más que estar haciendo sacrificios, que estar diciendo, no, pero es que yo madrugo, yo hago esto, yo reparto otra, lo que más le agrada a Dios es obediencia a su palabra, obediencia a la fe y a la verdad, obediencia. Y que tenemos dos ejemplos, el rey Saúl y el rey David. Y nos lo acaba de leer mi hermana Eloísa, perdón. En Salmo 143, 8, 9 y 10. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y el 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. No es hacer mi voluntad, no es a la manera mía, es a la manera de Dios. Y ojo, no somos del mundo, estamos en el mundo, pero tenemos una ciudadanía celestial. No me convierto yo a ellos, ellos se convierten a mí. ¿Qué dice 2 Corintios 3:18? Quien vive por los siglos de los siglos. Por tanto, nosotros todos, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Estamos en proceso. Es un proceso interno que viene del interior hacia el exterior y se nos tiene que notar. Es esa gracia que cuando usted llega a un lugar y después de que lo escuchan hablar, lo escuchan comportarse, oiga, usted tiene algo, usted es cristiano, ¿cierto? O usted es cristiana.
Porque somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Y que el proceso, cuando usted confesó a Jesucristo como Señor y Salvador, nació de nuevo, su espíritu. Y que su parte almática, donde están las emociones, los sentimientos y la parte volitiva, está siendo transformada. Que ya nuestra vida no está siendo dominada por las emociones y los sentimientos, sino que el espíritu está en coinonía permanente con con el Santo Espíritu. Nuestro espíritu está en coinonía, en comunicación con el Santo Espíritu. Y se nos tiene que notar, estamos en proceso de transformación. Como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Se va formando el carácter de Cristo en tu vida y en mi vida. Finalmente, miremos qué dice el Salmo 8, versículo 4 y 5. Amén. Digo ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Amén. Tu papito Dios, tu Abba Padre. ¿Por qué le digo Abba Padre? Porque Romanos 8, 15 y 16 dice que tú, que eres su hijo, su hija, le puedes decir Abba Padre. Y Abba quiere decir papito Dios. Tu Padre Celestial se preocupa por ti. En el Salmo 8, versículo 4 y 5 dice que es el hombre para que tengas memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor de los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Tú eres importante para tu Padre Celestial. Yo soy importante. Y Él se goza cuando entendemos su infinito amor y hacemos su voluntad. Finalmente, Hebreos 12, 28, 29. Amén. Hebreos 12, 28, 29 dice la palabra. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Amén. Lo que Él nos ha dado es algo que nadie lo puede tumbar, nadie lo puede mover. Tengamos que, leía Martica, gratitud, obediencia. Y mediante ella, ¿qué? Sirvamos a Dios. De cualquier manera, no, con temor y reverencia. Pero ese temor no es de miedo, ese temor es de entender que Él es importante, que Él es el Todopoderoso, el gran yo soy, el Elohim, nuestro Jehová Nisi, nuestro Jehová Rafa, entendiendo la magnitud de ese temor y esa reverencia. No es miedo, es respeto, es reconocimiento. Por tanto, la invitación en esta noche es que entendiendo todos esos aspectos por los que pasamos, que estuvimos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, pasamos por Hechos, por Romanos, Efesios, Gálatas, no, Filipenses, Hebreos, estuvimos en Samuel, estuvimos en Salmos. Este pequeño recorrido nos invita para comprender, para ser agradecidos y reflexionar en una hora todo lo que Padre Celestial ha hecho en tu vida y en mi vida, para que así recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dios les bendiga grandemente. Dios y su Santo Espíritu nos guía a toda verdad y nos ayude a que esas vendas que teníamos caigan, a que esos temores de hablar, de llevar su palabra, de ser un testimonio vivo en cada lugar,
ya no vengan más, ya no haya temor, ya no haya duda, sino que seamos fortalecidos. Yo espero que este tema que el Señor me fue dando hace una semana haya sido bendición. El que enseña aprende 2 veces. Recuerde que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Tenemos que aprender a obedecer a la fe y a la verdad y ser un testimonio vivo de todas las cosas que Dios viene haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida. Vamos siendo transformados de gloria en gloria. Dios les bendiga. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.